الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Estos días, en los sermones de los viernes, he estado hablando sobre las excelencias y las bellezas del Sagrado Corán. En relación a estas excelencias y belleza, el Mesías prometido, Dios esté contento con él, dijo que el Sagrado Corán es un libro perfecto. Y profundizando más en el tema, el Mesías prometido dijo en un lugar: sinceramente os digo que el Sagrado Corán es un libro tan completo y exhaustivo que ningún otro libro puede igualarlo. Dando un ejemplo, el Mesías prometido dice: ¿existe algún versículo de los Vedas que pueda igualar al versículo «es una guía para los justos»? Si se tienen en cuenta las confesiones verbales, es decir, si se ignoran los frutos y las conclusiones de un libro, entonces el mundo entero reconoce a Dios de un modo y otro y ve la devoción, la adoración, la limosna y las acciones virtuosas de alguien como algo positivo. Además, también actúa ante estas cosas de un modo u otro. En ese caso, ¿qué le dieron los Vedas al mundo? Estaba respondiendo a los hindúes en ese momento. Debería demostrar que las naciones que no siguen a los Vedas carecen de actos virtuosos o presentar una señal extraordinaria. El Mesías prometido dice: desde el mismo inicio del Sagrado Corán se han prometido todos los avances que el alma anhela de forma natural. En la Sura al-Fatiha se ha enseñado: guíanos por el camino recto. Y se nos ha dicho que recemos diciendo: oh Dios, guíanos por el camino recto. Dios Altísimo nos enseñó esta oración, y con la enseñanza de esta plegaria para buscar la guía, también está la promesa de que Dios nos guiará por el camino recto. El Mesías prometido dice además: el camino recto de aquellos a quienes tú has concedido tus favores. Junto a esta oración, en el primer versículo de la Sura al-Baqarah se dan las siguientes buenas nuevas. Es un libro perfecto, no hay duda en él, es una guía para los justos. Además de enseñar una oración para buscar la guía, también se presenta un código de conducta para su consecución, según el cual, si uno actúa de acuerdo con este libro, será guiado del mismo modo que son guiados los justos. En otras palabras, las almas suplican y la aceptación de esta plegaria se manifiesta de forma simultánea por sí misma, y la promesa de la aceptación de la oración se cumple con la revelación del Sagrado Corán. Por un lado está la oración y por otro su resultado. Este es el favor y la gracia de Dios Altísimo sobre nosotros, pero es lamentable que el mundo lo desconozca y lo ignore y se esté destruyendo porque se ha distanciado de él. El Mesías prometido continúa diciendo: digo una vez más que las características de los justos que han sido descritas por Dios al inicio del Sagrado Corán se cuentan como rasgos comunes. Sin embargo, cuando una persona cree en el Corán y lo convierte en su fuente de guía, alcanza la elevada posición y el rango de los justos que se menciona en la cláusula «es una guía para los justos». Contemplar este objetivo del Sagrado Corán proporciona tal placer que no es posible expresarlo con palabras. La razón es que gracias a ello
uno se da cuenta de los favores especiales de Dios Altísimo y de la perfección del Sagrado Corán. En cuanto a que las enseñanzas del Sagrado Corán son perfectas, el Mesías Prometido dice: las condiciones y la necesidad de la época son también una prueba de la necesidad del advenimiento del Santo Profeta, y el resultado final de ello ha sido declarado en «Hoy he perfeccionado tu religión». Es decir, que el tiempo y las condiciones del mundo eran una prueba del advenimiento del Santo Profeta, porque había una necesidad en ese momento. Así pues, el resultado del advenimiento y la forma en que se completaron las enseñanzas se manifestó en «Hoy os he perfeccionado vuestra religión». El Mesías Prometido dice: por lo tanto, este es el segundo capítulo del libro del profetazgo, por así decirlo. Perfección no significa simplemente que se haya revelado todos los capítulos, sino a la perfección del ser y a la purificación del corazón. Aunque el Sagrado Corán fue revelado y las enseñanzas se dieron en forma de libro, esto no es lo que se entiende por perfección. Más bien, la perfección significa que todos los requisitos previos para la purificación del alma se encuentran contenidos en ella. A los que actuaron conforme a él, les convirtió en seres completos, les purificó el corazón y les limpió. El Mesías Prometido afirma: el Sagrado Corán transformó al hombre de un estado animal en humano, y después en humano inteligente y moral, y luego en humanos temerosos de Dios, y purificó el alma y los elevó en la perfección y en el amansamiento del yo. También el Corán enseñó a la humanidad los estadios más altos, los rangos más altos de la civilización y las etapas más elevadas de la purificación del ser, y les elevó a este rango. Y de este modo también completó y perfeccionó el libro de Dios. El Mesías Prometido dice además, en cuanto a que no hay verdad o hecho que no se encuentra en el Sagrado Corán, he dicho muchas veces a Shiv Narayan Agnihotri, fue el fundador de un grupo religioso de los hindúes, pero estuvo en una secta y luego fundó su propia secta o creó su propio grupo religioso. No obstante, hubo mucho debate entre él y el Mesías Prometido. El Mesías Prometido afirma: le dije muchas veces que me dijera alguna verdad que no estuviera presente en el Sagrado Corán, pero no fue capaz de hacerlo. Llevo mucho tiempo estudiando la Biblia. Las palabras de las que se enorgullecen los cristianos, todas esas verdades se conservan y se presentan con aún más perfección en el Sagrado Corán. Pero qué lamentable es que los musulmanes no presten atención a ello. Ni siquiera reflexionan sobre el Sagrado Corán, ni sienten temor en sus corazones por él. Por lo demás, este mero hecho es motivo suficiente para estar orgullosos del Corán y ver que no tiene comparación con nada más. Afirma además: así, el versículo «Hoy te he perfeccionado tu religión» tiene dos aspectos. En primer lugar, ha purificado al hombre. En segundo lugar, ha completado el libro, reveló la ley completa y el código ético. Se dice que cuando este versículo fue revelado, era viernes. Un judío le dijo a Hazrat Umar que debería haber celebrado un día de Eid al revelarse este versículo. Es decir, es un verso tan perfecto y sobrecogedor que el Eid debería haberse celebrado ese día por felicidad. Esto es lo que el judío le dijo a Hazrat Umar. Hazrat Umar dijo que el viernes ya es Eid. El versículo fue revelado un viernes, así que el viernes ya es Eid. Pero mucha gente desconoce este Eid. En los otros días de Eid la gente cambia sus ropas, pero no se preocupan por este Eid y vienen con ropas sucias y andrajosas. Hazrat Umar está también explicando la importancia de la oración del viernes y lo importante que es ofrecer esta oración. Dijo: en mi opinión, este Eid es mayor que los otros días de Eid, lo que significa que debe haber un cuidado y una preparación especiales para ofrecer las oraciones del viernes. No debemos simplemente ofrecer la oración de Eid cada año. Para este Eid está el Surah al-Jumu'ah, y fue por esta razón por la que la oración del Eid es acortada. Y fue un viernes,
a la hora de Asr, cuando el profeta Adán nació. Y este Eid es también una prueba de esta época, que el primer hombre nació en este Eid y la finalización del Sagrado Corán también ocurrió este día. A continuación, explicando la idea de que el Sagrado Corán es un verdadero juez del hadith, el Mesías prometido afirma: otro error que existe entre una gran mayoría de musulmanes es que dan prioridad a los hadices sobre el Sagrado Corán. Y es un error hacerlo. El Sagrado Corán posee un rango de certeza, mientras que los hadices poseen un elemento de conjetura. La enseñanza del Sagrado Corán es una enseñanza definitiva, no podemos llamar definitivos a los hadices. Muchas narraciones se recogieron más tarde. Los hadices no juzgan al Sagrado Corán, sino que es el Sagrado Corán. Es el Sagrado Corán el que tiene autoridad sobre los hadices. No obstante, los hadices son una exposición del Sagrado Corán. Es decir, hay muchos hadices en los que podemos encontrar explicaciones de un versículo, y se les debe dar el rango que les corresponde. Se debe creer en un hadith siempre que concuerde con el Sagrado Corán y no se oponga a él. Sin embargo, si un hadith contradice el Sagrado Corán, entonces tal testimonio no es un hadith en absoluto, sino más bien una declaración sin valor. No obstante, los hadices son importantes para comprender el Sagrado Corán, pero también debemos recordar que entre los hadices hay muchas narraciones a partir de las cuales se explican los versículos del Corán. Por eso hay algunas narraciones de los primeros compañeros y por eso debemos tratar de entenderlas. Pero debemos tener cuidado de que un hadith no sea contradictorio con el Sagrado Corán. Porque los mandamientos divinos revelados en el Sagrado Corán fueron puestos en práctica primero por el Santo Profeta y después por otros bajo su instrucción. De esta manera el Santo Profeta dio ejemplo. Si no hubiera existido este ejemplo, nunca se habría podido comprender el Islam. Aún así, la primera fuente principal sigue siendo el Sagrado Corán. Aquellos que experimentan visiones aprenden ciertos hadices directamente del Santo Profeta y otros no los conocen o son capaces de confirmar la autenticidad de un hadith ya existente. El Mesías prometido también ha escrito sobre sí mismo que escuchó directamente algunos hadices del propio Santo Profeta. Después, aludiendo a la elocuencia del Sagrado Corán, el Mesías prometido afirma: su estilo es tan profundamente elocuente, equilibrado, delicado, suave y sobrecogedor que si un gobernante con plena autoridad ordenara categóricamente a un crítico celoso y opositor acérrimo que del Islam, que además domina la escritura y la composición árabe, reproducir un texto similar al Sagrado Corán en, digamos, un periodo de 20 años, lo que equivale a toda una vida de esfuerzo, bajo pena de muerte, no lo haría. No, incluso si se le dijera que tomara solo unas pocas líneas del Corán y tratara de igualarlas o superarlas, de forma que su texto no solo comprenda todas las verdades y certezas contenidas en la parte importante del Corán, sino que también sea igualmente elocuente. Incluso entonces, a pesar de su enemistad eterna, el miedo de ser deshonrado, así como la muerte, nunca podrá tener el poder de producir algo parecido, incluso si convocara en su ayuda a cientos de lingüistas y escritores de todo el mundo. Por un lado, sentirá miedo, incluso cuando el juez le dice que tiene 20 años para producir algo similar al Corán, o incluso reproducir unos pocos versos o líneas, será incapaz de hacerlo. Esta es la excelencia del Sagrado Corán y su elocuencia. El Mesías prometido afirma: no se trata de una suposición imaginaria ni de un pensamiento extravagante, sino que desde que se reveló el Sagrado Corán se ha planteado al mundo el reto de producir algo semejante a él. Incluso hoy en día algunos enemigos del Islam intentan producir algo igual. Todos los días alguien causa daño y afirma que van a producir algo parecido, pero siempre fracasan a la hora de acercarse a la elocuencia y la retórica del Corán
y todo lo que queda son meras afirmaciones. El Mesías prometido dice, en cuanto a la elocuencia y la retórica, es imposible igualarla. Si se alterara la secuencia de los versículos de Surah al-Fatiha, por ejemplo, los significados extraordinarios y los elevados objetivos de la secuencia actual no podrían expresarse de ninguna otra manera. Tomad cualquier capítulo del Sagrado Corán, aunque sea Surah al-Ikhlas. Nadie puede igualar las ideas y verdades que se exponen en el Sagrado Corán de una forma tan exquisita y sutil. Esto también es un milagro del Corán. Me asombra cuando ciertas personas ignorantes en su intento de atacar la naturaleza incomparable del Sagrado Corán afirman que el Maqamat-e-Hariri y el Sabah Mulaqa, estos son dos libros, son incomparables e iniguales. Piensan que se tratan de libros muy elevados e inmejorables. Ni siquiera comprenden que el autor de Hariri nunca ha afirmado que su obra sea inigualable. Y además incluso él mismo estaba convencido de la naturaleza milagrosamente elocuente del Corán. Tales críticos desprecian la verdad y la virtud presentes en el Sagrado Corán y dan preferencia a las simples palabras. Los libros de esta naturaleza carecen de verdad y sabiduría. La excelencia y el fundamento de un milagro es que tiene en cuenta todos los aspectos. Debe mantener la elocuencia y la retórica, pero también preservar la verdad y la sabiduría. Este milagro solo se encuentra en el Sagrado Corán, es decir, posee elocuencia, retórica, verdad y sabiduría, que brilla como el sol y que posee un poder milagroso en todos los sentidos. El Mesías prometido dice: en un intento a la hora de cuestionar la naturaleza milagrosa del Sagrado Corán en relación a su elocuencia y oratoria, el reverendo Pefander presentó en una ocasión varios pasajes de Hariri, Abdul Fadl y algunos libros ingleses. Esto fue hace bastante tiempo. Incluso entonces pensé que estaba siendo engañoso. En primer lugar, ninguno de estos escritores ha afirmado nunca que sus palabras no tengan parangón. De hecho, siempre han admitido su propia incapacidad y han alabado al Sagrado Corán. En segundo lugar, en las obras de estos autores, el significado siempre está subordinado a la elección de las palabras. No son más que palabras unidas entre sí. Para la rima, el escritor busca una palabra que complemente a la otra, ignorando la sabiduría y el significado en el texto. Sin embargo, el Sagrado Corán garantiza que la verdad y la sabiduría nunca se vean comprometidas. En él hay verdad, además de sabiduría. No es una mera unión de palabras. La belleza no se produce a partir de esto. El hecho es que enunciar palabras de verdad y sabiduría y mantener la rima en tales palabras es una hazaña que solo es posible mediante el socorro divino. La verdadera esencia es que haya verdad y sabiduría al tiempo que se mantiene la rima correcta. Solo entonces se puede entender que procede del apoyo divino. De lo contrario, las palabras de los seres humanos son como los ejemplos que vemos en las obras de Hariri y otros. En una ocasión el Mesías prometido se explayó sobre este tema en una reunión. En esta reunión se mencionó que en Tafsir Ijaz al-Masih se menciona que Dios no ha dado a nadie la capacidad de desafiar el Sagrado Corán. Se estaba discutiendo esta exégesis. Sobre esto, el Mesías prometido declaró mientras estaba sentado en esta reunión: hay dos opiniones respecto a que el Sagrado Corán sea un milagro. La primera es que Dios Altísimo dejó impotentes a los adversarios. En otras palabras, no tenían la capacidad en ese momento para desafiar al Sagrado Corán. El segundo punto de vista, que es correcto, verdadero y auténtico, y nosotros también mantenemos el mismo punto de vista, es que los propios oponentes eran impotentes para ofrecer cualquier desafío. El hecho es que se les había arrebatado el conocimiento y el intelecto. El milagro del Sagrado Corán puede entenderse a la luz de nuestra exégesis del Sagrado Corán.
Hay miles de oponentes presentes en este momento que son considerados como grandes eruditos e incluso en los anuncios públicos que se emitieron se utilizaron tales palabras con el fin de despertar su sentido del honor. Sin embargo, a pesar de esto, no hubo ni un solo de ellos que pudiera desafiar este signo. Así pues, debemos leer la literatura del Mesías prometido también a la luz de esta perspectiva para comprender el Sagrado Corán. En otra ocasión, el Mesías prometido afirma: Dios Altísimo ha hecho del Sagrado Corán un milagro, y ello en lo que respecta a sus extraordinarias enseñanzas morales, los principios que enuncia para establecer una civilización, su elocuencia y articulación. No hay nadie que pueda desafiar esto. Asimismo, su conocimiento del oculto y sus profecías son también un milagro. En esta época, ningún maestro mago puede hacer semejante afirmación. Está lleno de elocuencia y articulación y contiene consentimiento del oculto y profecías. Un mago no puede producir tal cosa ni hacer una afirmación de este tipo. Del mismo modo, Dios Altísimo ha concedido una clara distinción a mis signos para que nadie pueda tener una excusa para no aceptarlos. Y Dios Altísimo ha manifestado claramente sus signos que están libres de cualquier tipo de duda o recelo. Luego, en relación con la elocuencia del Sagrado Corán, el Mesías prometido afirma: la elocuencia y la articulación de los seres humanos están sujetas al vocabulario y no poseen más que rimas. Por ejemplo, un árabe ha escrito: significa me puse en camino hacia Roma y me puse en camino en un camello con las tripas cerradas. Es obvio que estas palabras al final solo se han empleado con el propósito de rimar. Es un milagro del Sagrado Corán, sin embargo, que todas sus palabras hayan sido insertadas como perlas y colocadas precisamente donde deben estar, de tal manera que ni una sola palabra puede ser movida de un lugar y puesta en otro, o sustituida por otra palabra más apta, y a pesar de todo ello contiene todos los elementos necesarios de rima, elocuencia y articulación. En otra ocasión, mientras exponía la belleza de la elocuencia y la articulación del Corán, el Mesías prometido declaró en una reunión: todos los signos y milagros que se manifiestan aquí, de hecho, son los milagros y signos del santo profeta, y del mismo modo estas profecías son de hecho las profecías del Sagrado Corán. Esto se debe a que todas estas son bendiciones debidas a mi sumisión al santo profeta y a las enseñanzas del Sagrado Corán. En este momento no existe ninguna otra religión cuyos seguidores y adherentes puedan afirmar que pueden hacer profecías o que se demuestran milagros a través de él. Así pues, en este sentido, la naturaleza milagrosa del Sagrado Corán es muy superior a la de cualquier otra escritura. Los milagros del Mesías prometido se deben, de hecho, al Sagrado Corán y a su sumisión al Santo Profeta. El Mesías prometido dice además: otro aspecto de su elocuencia y articulación es que es del más alto grado y tan perfecta que incluso los oponentes que poseen una mente justa han tenido que reconocer este hecho. El Sagrado Corán ha declarado: es decir, entonces produce un capítulo como este. Sin embargo, hasta el día de hoy nadie ha sido capaz de producir uno igual. Este es el reto del Sagrado Corán, que se presenta un capítulo igual. Los árabes hablaban con gran elocuencia y articulación y celebraban grandes reuniones en ocasiones especiales y recitaban sus poesías ante ellos. Además, la elocuencia y la articulación del Sagrado Corán no consisten simplemente en que uno deba centrarse en su flujo de palabras e ignorar el significado. De hecho, al igual que sus palabras han sido colocadas en una secuencia extraordinaria, también contiene grandes verdades y percepciones. No es posible para ningún humano transmitir tales verdades y al mismo tiempo tener en cuenta también su elocuencia y articulación. El Mesías prometido añade: en un lugar, Dios Altísimo declara, es decir, les recita las escrituras puras porque contienen verdades. Es decir, le recita las escrituras puras que contienen verdades. Los que tienen experiencia en el arte de escribir saben que,
Mientras se escribe, es muy difícil tener en cuenta también el impartir una enseñanza sagrada y una moral elevada. Además, es una enseñanza tan eficaz y cautivadora que elimina la moral elemental de cada uno y en su lugar inculca una moral excelente. La condición de los árabes no se oculta a nadie. Se habían convertido en la encarnación de todos los males y lacras y llevaban siglos en ese estado de deterioro. Sin embargo, la gracia y las bendiciones del santo profeta fueron tan poderosas que toda la condición del país se transformó en un periodo de solo 30 años. Fue realmente el impacto de esta enseñanza. El Mesías prometido dice además: si uno toma incluso el más corto de los capítulos del Sagrado Corán, encontrará que no solo contiene un alto grado de elocuencia y de articulación, sino que también está lleno de cualidades únicas de sus enseñanzas y signos maravillosos. Tomemos el ejemplo de Surah Al-Ikhlas. En él se mencionan todos los aspectos del Tawhid, de la unidad de Dios. Es decir, es un capítulo corto, pero contiene todo el tema del Tawhid y rechaza toda forma de idolatría. Del mismo modo, tomemos por ejemplo el Surah Al-Fatiha. ¡Qué milagroso es! Es un capítulo corto que solo contiene 7 versículos. Sin embargo, contiene la esencia y la exposición de todo el Sagrado Corán. Además, menciona la existencia de Dios, sus atributos, la necesidad de la oración, los medios para su aceptación, el mejor método para obtener beneficios a través de la súplica, cómo evitar aquellos caminos que pueden llevarnos al mal y la refutación de todas las falsas enseñanzas de todas las religiones del mundo. Todo esto se ha mencionado en este breve capítulo, en Surah Al-Fatiha. Si uno observa las otras escrituras y a los seguidores de otras creencias, encontrará que mencionan los males y defectos de otras religiones y critican sus enseñanzas. Sin embargo, lo que no hacen los seguidores de otras religiones es presentar una enseñanza superior en lugar de las enseñanzas que critican. Pueden afirmar que protegen de un determinado mal, pero no presentan una enseñanza superior en su lugar. Esto no se encuentra en ninguna religión y este honor pertenece únicamente al Sagrado Corán. Allí donde el Sagrado Corán rechaza y pone de relieve las falsas enseñanzas de otras religiones, también presenta la enseñanza verdadera y pura. Se trata de una exquisitez que ni siquiera los llamados intelectuales pueden negar. He observado en muchas ocasiones que cuando se presentan a los no musulmanes una solución a una cuestión correcta, teniendo en cuenta el Sagrado Corán, lo reconocen. Al mencionar las cualidades del Sagrado Corán, el Mesías prometido afirma: el Corán es un libro fácil de entender. Algunas personas insensatas afirman que no pueden entender el Sagrado Corán, por lo que no hay necesidad de prestarle atención, ya que es muy difícil. Pero es un error por su parte. Han encontrado la excusa de que como es muy difícil, por lo tanto no hay que prestarle mucha atención y leerlo una vez es suficiente. El Mesías prometido afirma: el Sagrado Corán ha explicado las creencias de una manera tan elocuente que es incomparable e inigualable, y sus argumentos dejan huella en los corazones. En cuanto a los asuntos relacionados con las creencias, el Sagrado Corán los ha expuesto claramente. El Mesías prometido dice además: el Corán es tan elocuente y articulado que incluso los beduinos de Arabia, que eran completamente analfabetos, eran capaces de entenderlo. Por lo tanto, ¿cómo es posible que la gente de hoy no lo entienda? Eran analfabetos que vivían lejos de la ciudad y eran completamente ignorantes. De hecho, eran incluso peores que los humanos, y más tarde se transformaron en personas apasionadas. Por lo tanto, si eran capaces de entender el Sagrado Corán, ¿cómo es que esta gente no lo entiende, la mayoría de los cuales son educados? El Mesías prometido dice: la lógica directa, verdadera y simple es la que está presente en el Sagrado Corán. No tiene ninguna complejidad. Es un camino recto que Dios nos ha enseñado. Uno debe estudiar el Sagrado Corán cuidadosamente y tomar nota de lo que se debe y no se debe hacer discretamente y actuar en consecuencia. Y solo haciendo esto conseguirá complacer a Dios. Es un proceso sencillo. Uno debe actuar conforme a todos los mandamientos que han sido ordenados y abstenerse de aquellas cosas que han sido prohibidas.
En cuanto a la fraseología acuñada por los filósofos y los sufíes, la mayoría de las veces se convierten en causa de tropiezo para la gente porque encierran ambigüedades y complejidades. Uno no debe seguir a los filósofos y a los místicos, porque ellos han mencionado ciertas terminologías y han presentado las enseñanzas del Sagrado Corán de una manera tan difícil que se convierte en una fuente para que la gente tropiece. Así, si la gente del mundo se enfrenta a alguna dificultad, se debe a los filósofos, los místicos, los llamados eruditos. El Mesías prometido afirma: una venerable persona ha escrito, creo que de buena fe y con alguna buena intención, a pesar de que su afirmación es incorrecta, que el Sheikh Abdul Qadir Jilani no fue un santo perfecto y como su nuzul, su descenso, no fue completo, solo tuvo suud, es decir, ascenso. Es decir, se refiere a su ascenso y conexión con Dios Altísimo, diciendo que no recibió ninguna revelación divina, pero sus oraciones fueron aceptadas, y por eso mostró muchos milagros. Si su descenso hubiera sido perfecto, no habría mostrado ningún milagro. ¿Hasta qué punto esta afirmación contradice al Sagrado Corán? Es bastante obvia. Esta afirmación es totalmente contraria al Sagrado Corán y a los hadices. La verdad es que Sheikh Abdul Qadir Jilani era uno de los perfectos siervos de Dios. Si se le criticara por sus milagros, esta crítica se extendería a todos los profetas. Sin embargo, hay que recordar que algunas personas, algunos de sus seguidores, han mencionado relatos muy exagerados sobre los milagros que demostraron. Estas cosas son erróneas. De hecho, demostraron aquellos milagros que están en consonancia con la ley de la naturaleza y de la ley islámica. Así lo demostraron los profetas y así lo hicieron ellos también. El Mesías prometido afirma que todo esto es el resultado de que la gente siga las terminologías erróneas de los místicos, que no tiene ninguna base en el Corán ni en los hadices. Una secta no cree en ella en absoluto, mientras que, por otro lado, otra exagera hasta tal punto que sobrepasa todos los límites. En cuanto a los que no aceptan, se debe a los místicos, y los que aceptan hacen sus propias interpretaciones erróneas. Por ello, siempre debemos deliberar y analizarlos a la luz de la ley natural y de la ley islámica, así como de los milagros realizados por los profetas. Nadie puede demostrar un milagro mayor que el demostrado por los profetas. El Sagrado Corán presenta a Dios en su verdadera forma. A este respecto, el Mesías prometido afirma: gracias a Dios, que el Corán no ha presentado a un Dios de atributos tan imperfectos que ni es dueño de las almas ni de las partículas, ni puede darles la salvación, ni puede aceptar el arrepentimiento de nadie. Según el Sagrado Corán, pertenecemos a un Dios que es nuestro creador, nuestro maestro, nuestro sustentador. Él es el más compasivo, el más misericordioso y el dueño del día del juicio. Es una ocasión para que los creyentes agradezcan que Él nos haya concedido el libro que revela sus verdaderos atributos. Es una gran bendición de Dios Altísimo. Si Dios quiere, narraré más extractos sobre la sabiduría y el entendimiento del Mesías prometido relacionados con el rango del Sagrado Corán y concluiré esto por ahora. Que Dios el Altísimo nos permita comprender estas enseñanzas y actuar en consecuencia. Que nos permita leer y comprender el Corán. A continuación, ahora mencionaré algunos miembros fallecidos, entre ellos uno que fue martirizado en Bangladesh, y dirigiré sus oraciones fúnebres en ausencia. Como todos sabemos, el pasado viernes se celebraba en Bangladesh la convención anual de la comunidad Ahmadía, cuando se produjo un ataque de manifestantes y terroristas. Al principio la policía había asegurado a los organizadores que mantendrían el orden y que no pasaría nada, y dijo que podíamos seguir adelante con nuestra convención. Sin embargo, cuando llegaron los manifestantes, la policía se quedó como mera espectadora, hasta el punto de que solo cuando habían transcurrido varias horas y recibieron órdenes de sus superiores entraron en acción.
Sin embargo, para entonces ya habían pasado muchas cosas. En cualquier caso, en este desorden, uno de nuestros jóvenes hermanos, Zahid Hassan Sahib, hijo de Abu Bakr Sahib de Bangladesh, fue martirizado. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. En verdad, a Dios pertenecemos y a Él volveremos. El presidente nacional de la comunidad, Abdul Awal Sahib, escribe: Zahid Hassan Sahib fue martirizado el 3 de marzo durante la convención que se estaba celebrando en Ahmednagar, distrito de Pancharg, mientras estaba de servicio en la puerta del recinto debido a un ataque de los opositores. En el momento de su martirio tenía 25 años. El fallecido prometió lealtad en 2019. Al cabo de solo 3 meses solicitó incorporarse al régimen de Al-Wasiyyat. Su familia seguía la secta Al-Hadith. Tras aceptar el Ahmadiyyat, el difunto mártir comenzó a predicar a sus padres, gracias a lo cual tuvieron la fortuna de jurar lealtad en 2020. Tras jurar lealtad, el difunto mártir me escribía cartas con regularidad. El motivo de su conversión fue que uno de sus compañeros de estudios, Muhammad Rifat Hassan, que estudiaba ciencias y tecnología en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Pandra, Bogra, empezó a hablarle del Ahmadiyyat. Cuando comprendió la veracidad del Ahmadiyyat, tras 2 años de predicación, juró lealtad. Awal Sahib escribe: desde el comienzo del Jalsa Salana, los clérigos y sus cómplices habían rodeado las instalaciones de la convención y comenzaron a atacar los muros y la puerta occidental. Además de lanzar piedras, utilizaban cualquier arma local que tuvieran a mano, como hachas, estacas, etc., y prendían fuego todo lo que podían. Los jóvenes Ahmadis desempeñaron sus funciones con inmensa valentía. No había nadie fuera de las instalaciones salvo los que estaban de servicios. Todos, incluidos los jóvenes, el joven Ahmadi, protegían los locales desde dentro. Y añade: 1 hora y 45 minutos después del comienzo de la convención, los opositores consiguieron romper una parte del muro. Fue entonces cuando se ordenó a los jóvenes que garantizaran la seguridad del lugar de la convención a toda costa. En aquel momento, Zahid Hassan, el mártir fallecido, estaba destinado en la puerta número 1. Junto con su compañero Judam, se dirigió valientemente y rápidamente a detener a la gente que había entrado y se dirigía a la convención. Durante ese tiempo se separó de sus compañeros, por lo que los atacantes se aprovecharon para golpearle. Le golpearon en la nuca con un hacha u otra arma afilada y le arrastraron durante un buen trecho. Atacaron sin piedad y brutalmente su cara, su cuerpo y otras partes, demostrando así su inhumanidad. El mártir fallecido Zahid Hassan fue asesinado tan despiadadamente que se tardó 2 horas en identificarlo. Este es el estado de estos musulmanes. Han sobrepasado todos los límites de la crueldad y de la barbarie en nombre de Dios y su mensajero. En tiempos de guerra, el santo profeta prohibió mutilar incluso al enemigo y a los incrédulos. Y sin embargo, esta gente lleva a cabo tales acciones contra aquellos que proclaman su creencia en Dios y en su mensajero. Solo Dios puede apresarlos y reducirlos a polvo. Dicen que los asaltantes también le arrebataron el documento de identidad del pecho, pero como llevaba el uniforme de servicio de Judam, pudieron identificarlo. Cuando por fin se recuperó su cuerpo, se ofreció su oración fúnebre tras las oraciones de Tahajjud y de Fajr. Miles de Ahmadis de todo el país se habían reunido para la convención y participaron en el funeral. Durante la oración fúnebre, un estado sin igual se apoderó de todos y todos se emocionaron enormemente mientras lloraban ante Dios Altísimo.
De acuerdo con la ley, se realizó una autopsia a su cadáver, tras lo cual un enviado partió por la tarde con su cuerpo en una ambulancia hacia su pueblo ancestral, donde fue enterrado a las 10 de la noche. El amigo más íntimo del mártir fallecido, Rifat Hassan, dice que entabló amistad con él cuando estudiaban en la universidad. Era amable por naturaleza. Sin embargo, no estaba muy inclinado hacia el culto, pero después de aceptar el Ahmadiyyat cambió por completo y se volvió asiduo a ofrecer las oraciones en congregación. Era un joven extremadamente humilde y tranquilo. Dice, nunca le he visto hablar en tono alto en 5 años. Su benevolencia puede deducirse del hecho de que pocos meses después de aceptar el Ahmadiyya tuvo el honor de hacer su wasiyat. Luego dice, Zahid Hassan, el mártir, era miembro activo de la Asociación de Judamul Ahmadiyya. Antes de su martirio había ejercicio como Mu'tamid regional de Dhaka y Barishal, y también era el Zain de la zona de Motijil. El Qaid y Mu'tamid Muqami de la misma zona, Zahrul Islam Sahib dice, era regular en el trabajo de la organización auxiliar y era muy obediente con sus superiores. Cumplía con gusto cualquier tarea que se le asignaba. Siempre era el primero en transmitir el saludo al salam y siempre estaba sonriendo. Dice, hace un año, un poco más, obtuvo su licenciatura, tras lo cual comenzó a prestar servicios en una empresa. Si alguna vez tenía que salir de Dhaka por su servicio, encontraba la oportunidad de visitar a las comunidades cercanas. En su cuenta personal de Facebook, su perfil es la traducción del versículo árabe, y quien pone su confianza en Dios, Él le basta. Sharif Ahmed Saheb, que es misionero, dice, yo estaba destinado en la comunidad de Tabaría cuando su amigo Rifat Hussain lo trajo como contacto de Tabligh, y él expresó su deseo de jurar lealtad. Le dije que debería tomarse más tiempo e investigar a fondo. Respondió, aunque ya doy fe de la veracidad de esta comunidad, haré lo que me dices y volveré a jurar lealtad más tarde. De ahí que el difunto volvió de nuevo, o tal vez fue al poco tiempo y juró lealtad. El misionero dice que después de realizar el bet, el difunto hizo un gran esfuerzo por comprender el Ahmadiyyat y el sistema del califato. Adquirió conocimientos en gran profundidad. Como he dicho antes, también me escribía a mí. En la última carta que me escribió justo antes de partir para la convención anual, me decía, viajamos a la convención en tren y el enemigo tiene pales muy peligrosos. En algunos lugares también han encendido hogueras. No obstante, si Dios quiere, llevaremos a cabo la convención anual. Entonces expresó su fe. También expresó su deseo de que sus parientes y los miembros de su pueblo también aceptaran el Ahmadiyyat y que todo su pueblo entraran en el radil del Ahmadiyyat. Esta fue la carta que me escribió. Un Hadim menciona, el mártir fallecido era un trabajador tan humilde que siempre que alguien le asignaba un trabajo nunca lo rechazaba. De manera desenfadada solía decir, hermano Zahid, si seguimos trabajando así llegaremos a nuestro fin. Al oírlo siempre se reía. El fallecido también era un musi. Una vez le pregunté por qué entró tan pronto en el esquema del wasiyat. Ante esto me dijo, el imam Mahdi es verdadero y todo lo que ha dicho también lo es. El Mesías prometido ordenó a los miembros que hicieran el wasiyat, por lo tanto yo hice el wasiyat. Al oír su respuesta me quedé asombrado de lo firme que era su creencia en el Mesías prometido. Además afirma, una vez se preguntó al mártir fallecido por el factor principal que le llevó a su bet. A esto respondió que hasta ahora nadie se hubiera proclamado Imam Mahdi, Mesías o profeta y lo había logrado, y tampoco ninguna comunidad. Solo Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian tuvo éxito. Si el Mesías prometido no hubiera sido veraz, entonces su destino habría sido como el de los otros falsos y pretendientes. Como ya se ha mencionado, los padres del mártir fallecido siguen vivos y por la gracia de Dios Altísimo son Ahmadis.
El mártir fallecido era hijo único y aún no se había casado. Tiene 2 hermanas, ambas casadas, sin embargo no son Ahmadis y se les sigue predicando. Que Dios Altísimo le conceda paciencia y constancia a sus padres. Como ya he dicho, era su único hijo, por lo que sienten un inmenso dolor. Solo se puede superar este dolor mediante la gracia de Dios Altísimo. Que Dios también eleve la posición del mártir. No obstante, ha adquirido una vida eterna de acuerdo con las instrucciones de Dios mismo. Que Dios Altísimo le otorgue sus favores especiales y que atrape rápidamente a los perpetradores de esta crueldad. El enemigo piensa que al hacer que los miembros de la comunidad se sometan a estas pruebas y a través de estas duras medidas les hará perder el valor. Sin embargo, es todo lo contrario. He recibido cartas de Bangladesh y de los jóvenes diciendo que si se requieren más martirios, orad para que nosotros también estemos entre ellos. Por lo tanto, el miserable enemigo no puede hacer ningún daño contra tales personas. En cualquier caso, debemos rezar para que Dios Altísimo nos proteja de sus perversas estratagemas y nos conceda su misericordia y gracia. Prestad especial atención a las oraciones en estos días. El segundo funeral que deseo mencionar es el de Kamal Bada Sahib de Argelia, que falleció el 2 de febrero a la edad de 57 años. A la pertenecemos y al regresaremos. El presidente de la comunidad local, Abdul Alim, escribe: el difunto era un verdadero creyente y un Ahmadi sincero. Siempre mantuvo su casa abierta para todos los eventos, oraciones y actividades de la comunidad para la propagación del mensaje. Todos los Ahmadis dan fe de la fuerza de su convicción, hospitalidad y corazón abierto. Al fallecido le sobreviven su esposa y 3 hijos, 2 hijos que no son Ahmadis y una hija que es Ahmadi. Su esposa, la respetada Karima Saheba, trabajó anteriormente como presidenta de la Organización Auxiliar de Mujeres. Hassan Zamoli Saheb de Argelia escribe: Kamal Bada Saheb era un Ahmadi muy sincero que prestó grandes servicios. A pesar de enfrentarse a las dificultades de sus vecinos, mantuvo su casa abierta para las oraciones hasta el final. A veces él mismo cocinaba comida para los que venían a ofrecer las oraciones del viernes. Participó en diversas labores humanitarias, además de donar sangre. También se llevaban a cabo diferentes eventos en su casa, así como las oraciones del Eid. El fallecido también formaba parte de una delegación de parte de la comunidad que fue a reunirse con el gobierno. El difunto decía: estamos escribiendo la historia de esta comunidad por las dificultades que estamos viviendo estos días en Argelia. Ahora el difunto mismo se ha convertido en parte de esa misma historia. Que Dios Altísimo le conceda su perdón y misericordia. El próximo funeral es de la doctora Shamim Malik Saheba, que fue la esposa del respetado Maqsud Ahmad Malik Shahid, que fue martirizado en Darul Zikr en Lahore en 2010. Algún tiempo después del martirio de su esposo, se mudó a Canadá, donde falleció. La fallecida obtuvo su doctorado, enseñó como una profesora universitaria. Continuó escalando posiciones hasta convertirse en la jefa del departamento. Sin embargo, al mismo tiempo cumplía con sus responsabilidades en el hogar y criaba a sus hijos de manera excelente. Sin discriminación alguna, fue hospitalaria, con un corazón abierto a todo tipo de personas. Atendió a los necesitados y dio buenos consejos. Siempre predicó el mensaje a los no Ahmadis, incluidos los parientes no Ahmadis. Estudiaba los libros del Mesías prometido. Durante su vida escribió una tesis sobre ella en la Universidad de Punjab. Por lo general, una tesis se escribe después de que alguien haya fallecido, pero esta fue escrita durante su vida. Tenía una profunda pasión por la educación, enseñó el Sagrado Corán a muchas personas, era regular en ayunar, en ofrecer oraciones y recitar el Sagrado Corán. También solía ofrecer tahajjud y siempre se adhirió a los principios del Islam y observó el velo. Era sincera y leal, tenía un amor especial por el califato. La fallecida era Musi y le sobreviven un hijo y 4 hijas. Era hermana de Malik Tahir Ahmad Saheb, el señor Amir de Lahore.
Que Dios Altísimo le conceda el perdón y la misericordia y permita que sus hijos y su descendencia permanezcan siempre apegados al califato y a la comunidad. La siguiente mención es de Farhad Ahmad, hijo de Irshad Ahmad Amini Sahib de Alemania. Ha fallecido recientemente a la edad de 26 años. A la pertenecemos y a él volveremos. El joven estaba estudiando en la Universidad de Frankfurt. Formó parte del bendito esquema de Waqf y antes de su fallecimiento tuvo la oportunidad de servir a la Asociación de Jóvenes Ahmadis a nivel local y regional. Era un joven muy virtuoso, positivo, obediente y sociable. Siempre estaba dispuesto a servir a la comunidad y a sus organizaciones auxiliares. Justo un día antes de su fallecimiento pasó todo el día y luego se fue hasta altas horas de la noche sirviendo en un evento de la comunidad. A la mañana siguiente, después de ofrecer la oración de Fajr, en la mezquita participó en una reunión de la Asociación de Jóvenes Ahmadis. Después de la reunión se dispuso a regresar a casa. Cuando llegó a su coche comenzó a sentirse mal. El misionero lo vio desde la ventana de la casa de la misión y fue a ayudarle. Mientras tanto, pudo sentarse en su automóvil. Sin embargo, su salud se deterioró considerablemente. Los médicos confirmaron más tarde que había tenido un ataque al corazón severo. La ambulancia llegó en cuestión de 3 o 4 minutos y administró los primeros auxilios y trató durante unos 45 minutos de ayudarle. Sin embargo, prevaleció el decreto de Dios Altísimo y falleció. Farhad Ahmad era el único hijo de sus padres. Que Dios Altísimo les conceda paciencia y tolerancia a sus padres, le conceda el perdón y misericordia y eleve su posición. El próximo funeral es el de Javoed Ahmed Bismil Sahib, que residía en Canadá. Recientemente falleció a la edad de 72 años después de soportar una enfermedad prolongada. Trabajó unos 20-25 años como gerente de los terrenos de Tehrik-e-Jadid. También luego tuvo la oportunidad de servir a la Asociación de Judamul Ahmadiyya junto con otros servicios a la comunidad. También tuvo la oportunidad de servir como amir del distrito Umar Kot. Le sobreviven su esposa, 4 hijos y 2 hijas. Su hijo, Tahir Ahmad Sahib, escribe: mi padre poseía muchas grandes cualidades. Era un servidor de la fe, era beneficioso para los demás, tenía un profundo amor por el califato y siempre se esforzó por establecer una relación única con el califa. Se preocupaba mucho por los pobres. Cada vez que regresaba a Pakistán, dado que era terrateniente y tenía propiedades en Sindh, llevaba regalos y ropa para sus agricultores pobres para que los usaran en sus bodas. Dice, era muy hospitalario y todos los días habían invitados en nuestra casa a los que atendía con sencillez. Dios Altísimo también lo hizo muy valiente. Siempre mantuvo el orgullo y el honor de la comunidad a la vanguardia cada vez que se enfrentaba a la oposición. Siguió valientemente a la comunidad en varios asuntos legales. Fue por esto que los oponentes lo atacaron 2 veces. Sin embargo, Dios Altísimo lo salvó. Trabajó incansablemente y siempre miró atentamente a los fondos de la comunidad. Tenía una gran confianza en Dios y era una persona sencilla, y su mayor cualidad fue que en su última enfermedad, que se prolongó durante mucho tiempo, la soportó con gran paciencia y permaneció contento con la voluntad de Dios. Dice, un día antes de su fallecimiento, su médico dijo que nunca había visto tanta paciencia en una persona. Nunca se quejaba, y cuando le informaron que los médicos lo habían considerado incurable, estaba algo consciente, no podía hablar pero podía oír, tomó esta noticia con mucha calma y la aceptó. Su hijo dice, tenía una pasión por ofrecer tahajjud y el recuerdo de Dios, y su primera oración siempre fue por el jalifa de la época. También nos animaba a orar también. Era muy inteligente y perspicaz. Estaba extremadamente agradecido y soportaba las circunstancias tensas y difíciles con una sonrisa.
tenía un corazón puro. Luego Suizo escribe, fue un excelente maestro y un padre bondadoso, cumplía con todos nuestros deseos y fue un excelente consultor. Tenía un carácter fuerte. Por la gracia de Dios Altísimo, sus hijos están bien apegados a la comunidad. Yo también lo conozco desde hace mucho tiempo. Las cualidades que su hijo ha mencionado y otros también han escrito sobre él, he visto por mí mismo que en verdad poseía todas estas grandes cualidades. Que Dios Altísimo le conceda su perdón y su misericordia. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر